Buenas noches. Bueno, sin ninguna duda, eh, un técnico con un futuro bárbaro, un, un profesional de aquello en el ambiente, sus conceptos, uno siempre habla con los jugadores. Lo más lindo es lo que dicen los jugadores cuando pasan después de Leonardo. Eso es lo más importante. Lo que le deja, lo que le transmite. Y siempre hablan maravilla. Yo fui un jugador antes de Leonardo y soy un jugador después de Leonardo. Y eso es lo mejor que le puede pasar a un docente, a un maestro, a un director técnico, que concluye con todo eso, porque él, más allá de todo eso, cumplió todas esas funciones. ¿eh? Actualmente es el director técnico de los Andes, lo sacó campeón a los Andes, en una campaña espectacular, llegando en un momento difícil, ¿está bien? Así que buenas noches, Leonardo, es un gusto tenerte en nuestra escuela. La verdad que para nosotros creo que es el último campeón de la B, con el ascenso a Nacional B, junto con Colegiales, ese es el equipo de mi barrio, ¿no? Así que Ujú. la verdad que uno lo vi ese partido, lo vi los dos partidos, ¿eh? En el cual la segunda fecha hiciste un partido espectacular. Buenas noches, Leonardo, un gusto tenerte en nuestra escuela. Bueno, buenas noches, Gato, buenas noches para todos y todas. Y ahí veo algunas señoritas también, así que bueno, gracias por las palabras. Y bueno, acá predispuesto a charlar un rato de fútbol. Bueno, Leo, ¿qué opinión te da la nueva modalidad de la presión alta? Porque hay una presión alta descontrolada y hay presión alta cuando uno va a presionar, tiene que saber de que cuando uno presiona alta hace una cancha chica en ofensiva, pero queda una cancha muy grande atrás. ¿Qué opinión te da eso? ¿Te gusta hacer ese movimiento? Sí, sí me gusta y sí un poco lo que decís, cuando es descontrolada y sí ya no me gusta tanto. Lo que uno por ahí intenta es que lo que se haga esté entrenado y esté organizado. El hecho de ir a presionar, ya sea alto o por ahí esperando un poco, lo que termine uno eligiendo que lo tenga clarito y entrenado, porque ahí si no, si la cancha te queda grande en la parte de atrás y por ahí si la cosa no sale bien en esa intención de apretar al rival bien alto, por ahí te puedes tener problemas. Pero sí lo hacemos, sí lo intentamos, sí lo entrenamos mucho y también uno lee a veces lo que conviene y a veces conviene y a veces no, pero sí cuando elegimos que la idea es presionar bien arriba y obviamente elegimos la manera para poder entrenarla en la semana, vemos los videos del rival como para que los chicos vean de qué manera podemos lastimarlos en esa presión, quitarles la pelota y a partir de ahí ver si es un ataque rápido, porque al ser alto uno está cerca del arco, y si por ahí la cosa no sale, es como rearmarse como para tratar de justamente proteger eso que decías, ¿no? De la cancha que te queda grande cuando sacas el equipo para adelante. Leo, en el tema de cuando armás el equipo, ya en tu estructura táctica, eh, vos ya te preparás para incorporar jugadores para que hagan presión alta. Sí, a veces no es fácil, bueno, vos lo sabés, cuando uno tiene que armar un plantel, a veces uno termina poniendo una lista de los jugadores que quiere y capaz que del 1 al 10 el orden terminas trayendo al 12 y no pudiste por ahí, Sí, entonces sí, eso a sí. veces se complica, pero bueno, de hecho, por ejemplo, en este caso, que es el ejemplo vivo que me está tocando hoy, en los Andes, uno de nuestros delanteros es característico por esa intensidad con la que presiona a los rivales. Y bueno, fue el delantero que fuimos a buscar. Después a veces te pasa que esas características de delantero presionador quizás va de la mano de un delantero que le cuesta un poco el gol. Entonces, bueno, ahí uno quizás eso lo intenta complementar con uno que por ahí presione menos, pero tenga más facilidades con el gol. Y bueno, es un poco lo que buscamos nosotros, combinar características y bueno, que a partir de ahí después, si queremos presionar alto, esté la posibilidad, si queremos esperar un poco, también tengamos la posibilidad de hacerlo y tener velocidad para salir con ese espacio que dejamos. Así que bueno, dentro de todo lo complejo que es el armado de un plantel, uno intenta cubrir todas las características para después durante el año o lo que nos toque estar en los clubes, porque bueno, un poco lo que hablábamos antes de que se conecten los alumnos, uno arranca y después hay que ver hasta dónde llega, ¿no? Pero bueno, a partir de ahí tener en ese periodo que le toque la mayor cantidad de variantes.
¿Tenés alguna pregunta, Gaby? Tenemos algunos alumnos. Si querés, damos paso a los alumnos. Bueno, dale. Bueno, vamos primero con Walter Giorgio, que fue el primero que levantó la manito. Walter, Ahí estamos, Gaby, Gato, ¿qué tal? ¿Cómo les ¿Cómo va? andás, Buenas Walter? noches. Todo bien, todo bien. Un gusto, encantado. ¿Qué tal, Walter? Perdón, un gusto. Leonardo, a ver, te quiero llevar a tus primeros momentos. A los que no hemos tenido vinculación con el fútbol, que no hemos sido jugadores y que estamos haciendo este camino, ¿cuál entendés que son las tres, cuatro primeras cosas que vos al frente de un plantel podemos o debemos llevar adelante? Desde, no sé, lo que se te ocurra, lo que consideres importante, puede ser desde un entrenamiento, che, mira, hay cuatro ejercicios motrices que no puedes dejar de hacer, o pautas. ¿Qué se te ocurre, qué se te viene a la mente de cuando quizás vos estuviste en ese momento? Más allá de que vos tenés una trayectoria en el fútbol. Sí, sí, Walter, bueno, en mi caso me tocó empezar con inferiores, empecé como ayudante de campo en una reserva, un grupo selectivo que se llamaba en ese o que se denominaba en ese momento. Eso lo hacía a la mañana y a la tarde era también colaborador de las infantiles. Así que mis comienzos fueron dispares porque estuve en lo que es el segmento de juveniles, en el bloque inicial de infantiles y en el bloque final con un grupo selectivo. Y empecé como ayudante de campo. Entonces desde ahí uno es colaborador y se va metiendo en Claro, las directrices, digamos, del entrenador. Después al año siguiente me dieron una categoría que era una novena división y bueno, ahí uno empieza a concretar ese sueño que por ahí yo tenía, hasta inclusive más que ser jugador, era ser entrenador. Empecé a poder vivirlo y bueno, la verdad que yo era joven, me retiré joven como jugador y a los 30 años ya tenía esta posibilidad. Y bueno, a partir de ahí es empezar a conocer al grupo, en este caso eran chicos, ¿no? Te estoy hablando de chicos de 14, 15 años, por eso depende de dónde estás, más o menos por dónde vas a ir. Pero en el caso de juveniles, tratar de empezar a conocer al grupo, de tener cierta afinidad como para tratar de que los chicos se abran a comentarte cosas y empezar a estimularlos con cuestiones que lo formen. Vuelvo a decirte que era una novena, entonces uno en ese segmento de juveniles se los está formando, les está enseñando. Entonces desde ahí empezar a repasar todos los gestos técnicos que uno puede tener como prioridad, pero obviamente en un proceso de tiempo, ¿no? De todo ese de cambio que tiempo, uno puede claro. tener y teniendo en cuenta la edad también, ¿no? Una cosa es un jugador de 14, 15, otro de 19, 20, entonces bueno, de menor a mayor, dentro de las intensidades de lo que uno va a entrenar, tratar de ir mejorándole los gestos técnicos de a poco para que el jugador pase octava en ese caso de la mejor manera, ¿no? Ahora, si vamos a un plantel profesional, bueno, ahí también va a depender del momento en el que asumís. Una cosa es agarrar un equipo al comienzo del torneo y poder armarlo vos, otra es llegar en un momento con todo ya armado y por ahí estás, es un equipo que generalmente si te toca llegar es porque no está bien, entonces va mucho al anímico y por ahí el primer entrenamiento te agarrás los referentes y son dos o tres jugadores con los que vas a charlar 20 minutos con cada uno para tratar de descubrir qué necesita el plantel vívidamente de adentro, que te lo puedan comentar, y ahí ya sí, los días siguientes empezar a meterle y a laburar con eso anímico y obviamente con el mensaje futbolístico que uno quiere inculcar de cara, en este caso, a ese primer partido que te toque, ¿no? Por eso son situaciones Bien, diferentes y me ha tocado vivir muchas y cada edad sí te demanda algo distinto. bien, buenísimo. Bueno, muchísimas gracias, ¿eh? Ojalá que lo No, podamos plasmar en algún momento. Muy amable. ojalá, ojalá. Está bueno, sí, déjame agregarte esto, o Sí, me parece a mí, ¿no? Es una impresión personal. El hecho de pasar por el fútbol juvenil me parece que está bueno. Que empezar por ahí, obviamente, hay jugadores muy grandes, muy destacados que se retiran y enseguida tienen la chance de dirigir profesionales y nadie está para desechar nada. Pero me parece que el fútbol juvenil te permite prueba y error a uno como entrenador, ¿no? Y obviamente cuando tengas la posibilidad de llegar a fútbol profesional, todo eso que fuiste entrenando de alguna manera en el fútbol juvenil te va a ayudar. perfecto. Muchas gracias, muy amable, ¿eh? Suerte. Por favor. Sergio López. Buenas Adelante, noches, Sergio. Gato. Buenas noches, Gaby. Buenas noches, Buenas Leonardo. noches. Hola, Sergio. Eh, Leonardo, quería hacerte una consulta. Yo soy de acá de Loma, sigo a los Andes. He seguido la campaña el año pasado tuya
Eh, sé que has tenido problemas con los arqueros ahora, ¿puede ser? Que se te haya el titular y eso. Sí, ¿Cómo sí, sí, nos resolviste el pasó. problemita eso ahora? Y si Bueno, tenés... nosotros empezamos el año, Sergio, con dos arqueros, eh, digamos, probados ya de arriba de 30 años. Uno, el arquero que ascendió, y ascendió como capitán del equipo del año pasado de Metro B Nacional. Y trajimos una incorporación, un chico que había pasado por primera división y en este último tiempo venía de Cerro. Bueno, ya partiendo de ahí voy contando pequeñas cosas para que por ahí les puedan servir. Son pequeños ejemplos y experiencias y obviamente no mucho más que eso, pero quizás sumen. Cuando le hablo al arquero que ascendió y que fue el capitán y le digo que quiero que continúe, obviamente le aclaro que iba a traer un arquero que iba a competir y que si podía traer al Dibu Martínez, por exagerar, lo iba a traer y que si total, si quizás le tocaba arrancar de atrás, que ya lo supiera y quería que él me garantizara la predisposición a pelear por una posición, a pesar de ser el capitán del equipo que ascendió, ¿no? Él lo tomó bien, me dijo que no tenía ningún inconveniente en eso. De hecho, vino un jugador, como te digo, que había pasado por primera división, que había jugado el último año en Ferro, un equipo importante, obviamente, de la Primera Nacional, y fue quien empezó atajando. Así que, bueno, en ese caso, el arquero capitán y campeón del reducido empezó como suplente. Fecha 7 u 8, el arquero que vino se fractura el codo, una lesión de 4 meses. Le toca entrar a este arquero como te digo, fue el que ascendió y ya entra en un penal. Imagínate que la fractura se da en un choque que termina en un penal, entra, Ah, lo ataja y terminamos ganando y ahí tuvo 7, 8 partidos muy buenos él atajando, con lo cual, bueno, el hecho de haberle dado la oportunidad y que él llegara con buena predisposición, corriendo desde atrás en el plantel, obviamente fue muy bueno para todos, porque, bueno, entendió su lugar y lo aceptó y lo llevamos bien. Y fecha 7 8 de jugada de ella, 15 más o menos del torneo, 14 15 él tiene un golpe en una rodilla en una disputa aérea y se lesiona, así que tuvimos que incorporar un tercer arquero para que atajara, así que bueno, ahí estamos en eso, tenemos a este arquero que trajimos ahora con el torneo ya empezado y un arquero del club que es el hermano de Bray, el arquero de Boca. Así que bueno, con eso estamos llevando la ah, campaña esperando que los lesionados se recuperen. el arquerito que está ahora, ¿lo trajiste de afuera también? ¿No es Sí, de las tercer inferiores? arquero. Era tercer arquero en Patronato de Paraná. Mi entrenador de arqueros había pasado por Patronato y lo conocía, y en ese momento me planteó la posibilidad de traerlo, lo evaluamos y lo trajimos. Así que bueno, fue una apuesta arriesgada porque era un arquero como digo, de la categoría que no estaba teniendo lugar ni continuidad, y bueno, la verdad que bueno, justo venimos de un partido en el que no nos fue bien el otro día, pero hasta acá había rendido. Anda, anda bastante bien, por lo que lo poco que lo llego a ver, anda bastante bien. Sí, 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 sí. Sí, y ¿Qué, con qué de el tema de lesiones? que tuviste que armar de vuelta el equipo en el receso, tuviste que tomar Sí, decisiones, ¿traer jugadores o y subiste jugadores de reserva? en el receso uno hace una evaluación de lo que fue la primera rueda y en este caso el club está bastante ordenado y bueno, queriendo colaborar con eso, la verdad que fue una primera rueda bastante buena nuestra. Pedimos solamente 2 refuerzos de los 4 que podíamos traer, teniendo en cuenta que ya habíamos traído a este arquero. Y bueno, finalmente vinieron 2 delanteros, así que bueno, ahí a competir. Perfecto, muchas gracias. No, por favor. Claudio Díaz. Hola, Leandro, ¿cómo andás? Hola, hola, viejo Hola, Lobo, buenas Claudio. noches. ¿Qué hace Claudio? Gaby, buenas noches, todo bien. Gracias, Leonardo, por la charla. Quería hacerte dos consultas. La primera viene de lo que dijo el gato, de la presión alta. Si la presión alta a veces no es contraproducente porque vas a presionar con dos o tres jugadores y con un pelotazo te saltean la línea. ¿Cómo manejas esa pauta vos? Y la segunda que Sí, te quería hacer, dale. Leonardo, es cómo planteas cuando un equipo eh,
va a la cancha, a la cancha de los Andes a meterse todo atrás. Por ejemplo, el partido de Boca a Oakland. ¿Cómo plantearías vos? Eh, ¿Plantearías tres defensores, más abiertos los extremos, más generación de juego, que pateen de la media distancia? ¿Qué le dirías? Gracias. No, de nada. Con respecto a la presión alta, cuando uno obviamente intenta hacerlo de esa manera, gasta jugadores, por llamarlo de alguna manera, que después, Claro. como decía el gato al principio, los pierde en su defensa. Y bueno, ahí uno evalúa al rival. Entonces, si el rival es un rival de forzar la salida, uno puede intentar hacerlo porque rara vez tiene la posibilidad de meter el pelotazo, porque no lo intenta. O sea, de hecho, venimos de un partido contra Arsenal, que es un equipo con un entrenador que fuerza la salida, como Darío Franco, pues le gusta y lo hace. Entonces, bueno, de esa manera uno puede intentar presionar. Después, si uno ve el rival y el rival lanza largo, obviamente ahí uno quizás no intente la presión alta porque no tiene sentido, porque en definitiva va a saber que el rival va a lanzar, entonces preferible que esos jugadores que uno, entre comillas, gastó para presionar alto estén en una zona de rebotes, ¿no? Entonces, bueno, uno evaluando al rival, presiona alto o no, ¿sí? Y si creemos que van a lanzar, seguramente por ahí lo hacemos esperar en una zona media. Y después con respecto a los rivales que se meten atrás, ahí, bueno, obviamente uno tiene que tratar de también tenerlos leídos y buscar variantes. Es decir, más allá del parado, ¿no? Porque si es 4-3-3 o 4-4-2, en definitiva uno eh, elige lo que termine siendo el parado, pero sí la idea de cómo atacar y qué plan de partido ejecutar. Y ahí, bueno, habrá equipos que se meten atrás, pero tienen alguna deficiencia de un lado, la tienen de otro, quizás la tienen por el medio, quizás convenga lanzar de lejos para que pueda quedar alguna pelota para los volantes que lleguen, quizás convenga desdoblar, ahí ya tendríamos que ver puntualmente qué plantel tenemos, qué rival vamos a enfrentar y ver qué de todo esto y de muchas cosas más que no nombré puede llegar a ser lo mejor, ¿no? Pero seguramente haciéndose cargo desde los defensores centrales y hasta del arquero también, de iniciar con la posesión y el manejo para después ahí tener claro qué hacer con la pelota cuando uno ya tiene ganado el campo rival y bueno, ver por dónde ingresar. Pero cuando se habla de generación de juego, que por ejemplo a Boca dice que le faltó generación de juego para atacar. ¿A qué se refiere con generación de juego? ¿Le faltó un 10? Te hablo de lo que es la pregunta. Sí, bueno, yo no lo vi el partido, pero hay muchas frases hechas en el fútbol y el hecho de Claro. tener o no generación de juego quizás lo sea, yo como te digo no lo vi, pero uno asocia el juego al 10 o al enganche o al volante de manejo. Y sí, obviamente el que juega bien y ese jugador que usa la 10 en general juega bien y es el que te tiene que dar algo, pero también podés generar juego desde el marcador central. Que por ahí ya ganando la primera línea te hace jugar a tu equipo en una posición ya metido en el campo rival y desde ahí con movimientos tratar de generar esas situaciones que son generadas a través del juego, ¿no? Y el juego puede ser generado por un jugador puntual, como decíamos recién, un 10 o puede ser generado por movimientos preestablecidos que tenga el equipo como para desestabilizar al rival. Entonces, si jugamos 4-3-3 con extremos y avanza el central y el extremo se mete a jugar y atrae al lateral, entonces pasa al lateral tuyo y ese lateral tira al centro, ese es un movimiento de equipo y es una generación de juego que está desestabilizando al rival. Después hay que hacerlo, ¿no? Obviamente. Pero bueno, Claro, uno lo va tiene a que salir. entrenar, lo va a intentar y después tiene que salir, ¿no? Obviamente siempre los entrenadores dependemos de los jugadores que tienen un buen día y que a partir de todo esto que uno entrena, que si sale bien vamos a tener más chance de que el resultado sea favorable. Muchas gracias, Leonardo. No, Claudio, por favor. Luis de la Cruz. Luis, a ver si no se escucha mucho porque te veo que estás en la calle. Ahí me escucha. Hola, buenas noches con todos. Adelante, Luis. ¿Cómo está? Adelante. Profe Leonardo, un gusto, un saludo. Hola Luis. Dos consultas, profe. ¿Cómo se considera como usted como técnico? ¿Y qué sistema juega y por qué? Gracias. No, de nada, Luis. A ver, supongo que la pregunta es si técnico ofensivo, defensivo, no sé si va por ahí, pero en realidad uno trata de cubrir todo, no pararse en ningún lugar puntual.
Después siempre, obviamente, hay cosas para mejorar y uno tiene limitaciones, pero en definitiva tratar de todo lo que vamos a intentar hacer, tenerlo entrenado. Si vamos a, como decía Claudio recién, a partir de que los centrales entren a jugar y manejen la salida del equipo, bueno, tratar de que eso esté entrenado, que los movimientos estén entrenados, y después si en un momento nos toca descender, saber hacerlo, saber dónde, y que el equipo esté estimulado para poder presionar si elegimos presionar, para poder retroceder y agruparnos si elegimos eso. En definitiva, tratar de ser un entrenador que le dé a los jugadores la mayor cantidad de herramientas posible para cada partido y bueno, mejorarlos, que puedan llegar a terminar el proceso que uno tiene con ellos de mejor manera. Leonardo, disculpa que te interrumpa. Me olvidé, Gato 7. teníamos de alumno al Chino Monjor, ¿sabías? No, no. Hay de estar el chino por ahí, por ¿Anda eso. por ahí? Anda por ahí el chino. Dame que lo busco. Estaba, sí, acá está. Chino, ahí te abrí el Ahí está, micrófono. ahí me apareció la ventanita. ¿Qué Chino, hacemos, ¿cómo Leo? estás, ¿Todo papá? bien? ¿Cómo andás? Bien, bien, ¿Todo bien. tranqui? Justo estábamos hablando de los arqueros, me estabas infiltrado, no Sí, sabía eso. estaba escuchando, justo la pregunta te hicieron. Ah, bueno, menos mal que no dije nada Acá raro, creo, estamos, ay, quedó la mirá, pinta. con almohadita, todo, Ah, estamos ahí. con la rehabilitación, ahí está lo que me preguntaban de los lesionados, ahí lo tiene, era verdad. Muy bien, ahí estamos. Prestando atención a la charla. Metele, metele. Disculpa, Luis. ¿Se escucha? Sí, ¿Aló? Luis, Sí, Luis. cerrá la pregunta, si ya pasamos a otro alumno. Cerralo nomás. Decime, ¿cuál era la segunda Ya, pregunta? listo, profe. gracias, ¿Qué Luis. sistema juega y por Disculpa. qué, profe? Ah, el sistema de juego, ¿por qué? Y el sistema es parecido, Luis, a lo que te respondí anterior. La verdad que Eh, todo sistema me gusta y todo sistema lo tengo en el radar. He utilizado, como le decía un poco al principio, el hecho de haber estado en juveniles 10 años me permitió utilizar todos los sistemas, ¿no? Entonces, a partir de ahí, habiendo llegado a primera, me pasó lo mismo. He jugado 4-3-3, he jugado 4-4-2, 4-2-3-1, 5-3-2, 5-2-3. He pasado por todo y predilecto, no sé, la verdad, todo sistema tiene cosas muy buenas y tiene defectos también. El 4-3-3 me gusta mucho, pero a veces te pasa que el 9 te queda medio solo, por lo menos eso me ha pasado. El 4-4-2 es una variante que por ahí te hace perder ese enganche o ese jugador que gane espalda si un volante central no se suelta. Así que no tengo uno predilecto, pero lo que sí buscamos es tratar de ver cuál es el que corresponde al plantel que tenés y después, una vez que tenés el plantel y podés Claro, entrenarlos la mayoría, ver cómo de mejor manera podés lastimar al rival, ¿no? Y ahí vamos adaptando cada situación. dale, profe. Gracias por el concepto. Muchas gracias. Saludos para todos. Por favor, Luis, saludos. Seguimos con Jorge Galarza. Jorgito, Buenas noches, ¿cómo Gaby estás? Gato. Buenas noches, profe Leo. Hola, Jorge. ¿Cómo estás? Bien, mi Bien, bien, bien. pregunta va en relación a la pregunta del gato. Él hablaba de presión alta. Yo te planteo la contrapuesta. ¿Sos de salir jugando? Y si tenés algún movimiento preestablecido para poder romper la primera línea de presión, si, fue el que más digamos, te resultó, teniendo en cuenta que el fútbol del ascenso no debe ser fácil trabajarlo y llevarlo a cabo, ¿no? No, en realidad sí me gusta y sí lo intentamos y sí lo entrenamos. Después, obviamente, te pasa que según las características de los jugadores sale más fácil, sale más fluido o no. En este caso siempre lo hemos intentado y después a veces lo que es un poco lo que respondí antes, lo que elegís es ver por dónde te conviene, quizás tengas un central con más prestaciones para eso y quizás tengas otro que le cuesta un poco, entonces vas a intentar salir más por el que te sale más fácil. Después también el rival te va a leer, entonces te va a presionar a ese central y te va a liberar al otro. Entonces, bueno, hay que ver de qué manera el otro puede estimularse para hacerlo. Y bueno, y ahí aparece también la habilidad del arquero en ese punto. También aparece el hecho de que el volante central, algún volante central se introduzca para hacer otra opción de pase o de inicio de jugada. En definitiva, bueno, son todas las variantes que uno puede manejar y a partir de ahí también analizando cómo presiona el rival, ver qué es lo mejor. Si es avanzar por un central, si es por ahí un lateral que descienda y reciba bajo para partir de ahí
sea él el que encuentre la salida o algún primer pase. Bueno, es como todo el estudio de lo que digo, de lo que uno estimula para que lo tenga el jugador entrenado y después también en base al rival ver qué de todo eso que entrenaste conviene más, ¿no? Así que bueno, sí, pero igual en el ascenso y sobre todo de un tiempo a esta parte se intenta bastante también. Después, como te digo, a veces te encontrás con algún jugador que quizás sus juveniles, su formación no sea la mejor en ese sentido y le cueste un poco más, pero ya los jugadores de juveniles que hoy están jugando, o sea, que han pasado por juveniles en los últimos 7, 8 años, que hoy están en primera, son jugadores que en general se han estimulado con una intención de jugar. De hecho, nos pasa en los últimos procesos que muchos defensores que hemos tenido, que hemos incorporado, tienen muy estimulado eso, porque han hecho formativas que los han estimulado mucho en ese sentido y por ahí le falta la intención de defender. Es como que están más pendientes de jugar que de defender y ya ahora se invirtió la prioridad, porque tenemos que intentar que estén más firmes en defensa y trabajar para que corten carreras, para que corten paredes, y por ahí estimularlos en ese sentido, porque lo otro lo tienen innato, porque lo han entrenado los 6 años de juvenil. Te muteaste, Jorgito, ahí Gracias, estás. muchísimas gracias, Leo. Ahí está. No, no, Clarísimo. por nada, Jorge. Atos, tu turno. ¿No puedes abrirlo? Ahora sí, Dale, buenas noches, ahí ¿cómo está. están? Buenas noches. Ahí está. Hola Mucho a gusto, todos. Leo, Gaby, buenas noches. Profe, Salvador, ¿cómo andan, compañeros? Bueno, Leo, quería consultarte esta experiencia tremenda que fue el ascenso, porque llegás con un equipo golpeado, con Fer que se va, y con la final con Colegiales y después toda la otra vuelta, ¿no? Emocionalmente, ¿cómo laburaste ese plantel? Porque se hizo largo el torneo. Nada, quería saber si me puedes compartir y contarnos un poco cómo laburás esa parte, que es vital. Sí, acá, bueno, un poco dije al principio, en general cuando uno llega a un lugar como entrenador, que ahí hablamos al principio de qué hacer en el primer momento, que obviamente no hay fórmulas mágicas, pero uno en general llega porque la cosa está mal. Acá fue así, pero lo raro era que había una final por delante en un mes y medio. Teníamos 6 partidos y jugamos una final por un ascenso. La verdad que obviamente eso también fue seductor para asumir en un club muy importante, grande, en la B Metro ni hablar. Entonces, desde ahí, bueno, lo que se buscó ese mes y medio previo a la final fue intentar primero recuperar lesionados. Teníamos, así como nos pasó en un momento este año, el año pasado cuando llegamos había 10, 12 jugadores en el consultorio médico y fácil 5 o 6 titulares, que también seguramente habrá hecho que el proceso se fuera debilitando, ¿no? Claro, Después de haber ganado la claro. apertura y entrar en un bache y quizás esto que te digo haya tenido que ver. Bueno, recuperar lesionados en ese mes y medio y tratar de empezar a darle forma a un equipo que tenía que cada partido mostrar algún signo de recuperación y llegar a la final de la mejor manera. Ese fue un poco el primer trabajo, se incorporó un coach en un momento también, para tratar de trabajar un poco la parte mental, uno como entrenador, y ustedes lo están haciendo, tiene estímulos en ese sentido y tiene materias que a uno le dan alguna herramienta, pero no deja de ser uno un entrenador con alguna herramienta. Ahora, distinto es que venga un profesional, en ese sentido yo soy muy abierto y después podés pegarla o no con el profesional, pero sí, en la medida que pude, y sobre todo que trabajé mucho en juveniles ni hablar porque se necesitan un montón de situaciones, me parece que es importante. Lo hicimos en ese sentido, trabajamos nosotros en nuestro lugar con un profesional, un coach, más todo lo que te contaba futbolístico, fuimos a la final, hicimos una buena final de ida, Sí, estuvimos para ganarla, sí. nos echan un jugador rápido en el segundo tiempo, la terminamos empatando 0-0 de local y preparando la final de vuelta la noche anterior nos pasó algo muy particular con un jugador que por ahí los que están más o menos en el fútbol lo van a recordar, un jugador que se fue a jugar un torneo amateur y fue la noche Sí, anterior sí, la a la la final. Copa Potrero, sí. Claro, bueno, fue todo un tema. Imagínate que previo a una final te pase eso, es algo que Durísimo. no lo aprendes en ningún curso, porque Tal cual, tal ¿cómo, cual. y cómo lo Claro. ¿Cómo manejas? manejar Y esa bueno, fue situación? Es como cuando chocó la Ferrari. cualquier decisión que tomaba y encima uno como responsable en ese momento iba a ser cuestionable. Si lo ponía iba a ser cuestionable, si lo sacaba iba a ser cuestionable porque era una final. Bueno, en definitiva nos pasó eso, perdemos la final y ahí nos metimos en un reducido tremendo porque obviamente Durísimo. los rivales eran muy importantes tanto dentro como fuera de la cancha y bueno, lo pudimos pasar y bueno, se dio y obviamente
el equipo apareció en ese reducido y como te digo, fue un poco de todo, obviamente, trabajar lo que es el equipo, lo que decía antes, lo que hacemos con pelota, lo que hacemos sin pelota, y también tratar de sacarlos de ese bajón en el que estaban con alguna herramienta anímica para que vuelvan a sentirse que podían, que vuelvan a sentirse que eran merecedores de ascender. Y por otro lado, sí, déjame lo último, el hecho de, que trabajamos bastante, el hecho de obviamente en charlas, ¿no? Pero el hecho de que íbamos a jugar siempre en condiciones desfavorables, porque cada rival que enfrentábamos tenía un peso que nosotros no teníamos en algún lugar externo a la cancha. ¿Se entiende lo que A quiero la decir? cancha. Sí se Porque nos entiende. tocó contra Armenio, nos tocó contra Argentino de Claro, Quilmes y nos tocó contra Sarmiento la Banda. Entonces, o sea, tremendo. claramente éramos muy Tremendo. inferiores Punto. en Sí, cualquier situación externa al fútbol, a los desde futbolísticos en luego. sí. Así que bueno, si el árbitro ante la duda no iba a Levantaba la favorecernos, banderita y te anulaba un gol, desde luego. Sí. por eso, pero Algo bueno, muy, eso muy también común se de la trabaja en categoría. un punto, claro, en ese punto se trabaja porque bueno, está bien, lo que nos toca es esto, hay que dar un poco más y aceptar, porque la realidad es esta, entonces no la podemos cambiar. Y bueno, eso fue un poco lo que busqué y salió bien, después bueno, el fútbol y cuando ganás siempre parece que acertas en todo. Pero bueno, ese fue un poco el proceso de un reducido y ascenso medio épico. Muchas felicitaciones, lo viví de cerca, compartí trabajar en un club que jugó contra ustedes y la verdad que me encantó todo el proceso, cómo lo pudiste revertir, así que te felicito y lo mejor para lo que viene. Gracias, muchas gracias. Continuamos con Osvaldo Marcos. Osvaldo. Hola, buenas noches, Gaby, gracias. Buenas noches, Salvador. Buenas noches, Leonardo, gracias. ¿cómo? Hola, Osvaldo. Leonardo, me consulta, si te toca armar el equipo y tenés que jugar 4-4-2, ¿qué características de jugadores traes al equipo? Si elijo En cada pensando en puesto. un 4-4-2, a ver, Con lo que es la actitud, con defensa, no, amplitud, ahí esa última parte no te escuché. digo, o con actitud el rombo, o con amplitud, según como quiera enfrentar esa situación. Sí, bueno, te hablo de características de jugadores, después lo posicionamos, elegimos cómo posicionarlo, ¿no? Pero en la defensa no va a variar mucho de un 4-3-3 porque en definitiva es una línea de 4, entonces seguramente busquemos algún lateral, perdón, laterales firmes, lo más firmes posible en la marca y que nos den salida para transformarse en volantes o en extremos cuando lo necesitemos. Eso como primera medida. Después te puedo decir que también podría pensar en el armado general de un plantel en tener algún lateral bien de marca y algún lateral bien ofensivo para tener variantes y después elegir en qué momento puedan participar, porque ahí es donde uno cuando arma empieza a pensar características y qué partido voy a necesitar contra San Martín de Tucumán en Tucumán y qué partido voy a necesitar contra Colegiales de local. Entonces, bueno, en el armado inicial y lo que le dije al gato al principio, uno cuando arranca, creo no sé si lo hablé afuera de la clase o acá, pero uno cuando arma un plantel también muchas veces hace lo que puede con lo que va consiguiendo, entonces tiene toda una teoría que después se va desvirtuando con lo que vas pudiendo traer. Pero bueno, en definitiva, como te digo, la línea 4 esos laterales, dos centrales lo más firme posible en defensa, lo que decía antes, y que puedan llegar a hacerse cargo de la salida del equipo. El arquero, obviamente, también, que nos puede ayudar en ese sentido también, porque a veces uno en el análisis lo deja fuera del arquero. Y después, en ese doble 5 que me dijiste, seguramente va a ser uno más de marca y que tenga la capacidad, a pesar de ser más de marca, de introducirse entre los centrales para hacer inicio también de juego. Y uno más con características de volante mixto, así que pueda ser un colaborador en la parte defensiva y después ser enganche si en algún momento lo necesitamos con esas características. Después por afuera, a mí me gustan los delanteros puestos a volante, pero a veces el equipo se rompe, entonces quizás pueda poner uno más delantero de un lado y otro más volante del otro, pueda buscar algo así. Y los delanteros seguramente un 9 de área, y después la mayor cantidad de complementos posible. Alguno rápido que pueda ir afuera, alguno rápido que tire diagonales, alguno que se pueda tirar atrás a jugar y que acompañe a ese centro delantero que también va a necesitar alguna alternativa, ¿no? Algún jugador que lo pueda reemplazar. Así que bueno, más o menos en un 4-4-2, ahí te di algunas características de jugadores. Perfecto. Buenísimo. Muchísimas gracias, Leonardo. No, por favor, y te agrego esto, ya que hablamos del 4-4-2, todo lo que te dije, pero no descartaría tener un jugador bien enganche
o con características de enganche, porque si en algún momento arrancás 4-4-2 porque lo pensaste así y la cosa va mal, vas a tener que buscar alguna variante y más vale cuando armás el plantel poder tenerla, ¿no? Porque después ya cuando la vas a buscar quizás eso sea en junio y en junio los entrenadores no sabemos si estamos. Así que bueno, tratar de armarlo 4-4-2 pero pensar que en algún momento voy a necesitar otra cosa y tratar de tener cubierta en ese armado que te estoy diciendo al inicio. ¿Listo, Osvaldo? Ah, perdón, te muteaste, ¿sí? Está bueno. Ahí está. Seguimos con Néstor Sosa entonces. Néstor, ahí ¿Qué estás. tal? ¿Qué tal? Buenas noches para todos. ¿Cómo Buenas están, noches, profe? Hola, Néstor. Néstor. ¿Todo bien? Bien, bien. Profe, ¿cómo estás, Leo? Algo lo que preguntaba Osvaldo. ¿Te gusta, digamos, siempre, digamos, los técnicos, nos gusta un sistema? En el caso del torneo que, bueno, conocemos con el Gato, con todo lo que es el Nacional B, un campeonato largo, de los sistemas, ¿siempre jugás el mismo sistema o varía, digamos, los rivales? No, no, la verdad que abierto a todo, pero un poco lo que decía Osvaldo, cuando uno empieza, si tiene la posibilidad de empezar, en este caso a mí en este último proceso me pasó de haber ascendido y poder armar, ¿no? Entonces ya tenía una ventaja porque de los 30 que ascendieron podía elegir, intentar elegir los que quería que se queden. Entonces, bueno, ahí hubo 15 nombres que uno quiso que se quedaran, algunos pudieron, otros no, porque tenían mejores ofertas y se fueron. Y después, ya sabiendo esa base de 15 que iba a quedar, cómo la complementaba. Y en eso, como les digo, uno cuando arma el plantel, lo que hace es quizás pararlo en 4-4-2 pero con un enganche. Entonces pongo un jugador de más. Si la AFA me dejara, ahí tendría ventaja. Pero bueno, entonces uno pone 4-4 y uno adelante y dos. Y después los de afuera, como digo, con características de extremos, algunos, por si en algún momento prescindimos de un 9 y tenemos el 4-3-3 armado, con volantes por el medio ese doble 5 con algunos de marca y en el plantel dos o tres de juego, por si en algún momento necesitamos dos internos para el 4-3-3 que estén también. Con la línea de 4 que haya dos centrales que uno cree que van a ser titular, pero después complementarlo con por lo menos dos más que estén a un cierto nivel, por si en algún momento necesitas una línea de 5 entonces ahí incorporas un central de estos que te estoy diciendo que trajiste para complementar. Y bueno, y ahí ya casi que te dije todos los sistemas, porque después de eso se Sí, va acomodamiento más, acomodamiento menos, pero ya lo tenés armado. Es un chino también, porque uno tiene un presupuesto que cumplir, los jugadores que le gustan, el armado es todo un tema. Pero bueno, yo lo que recomiendo es tratar de elegir lo que a uno más o menos le gusta y a partir de ahí sí no descartar las variantes, porque uno sabe que arranca de una manera, pero después el equipo se va encontrando en el camino y un poco lo que vos decías, no es lo mismo un partido que otro. La B Nacional tiene partidos en provincias, tiene partidos, qué sé yo, con lugares con viento, canchas más chicas, canchas más grandes. Entonces ahí es donde empiezan a tallar las variantes y quizás armaste algo y en algún momento necesitas, seguramente vas a necesitar modificarlo y adaptarlo y ahí es donde vas a buscar, vas a mirar para el costado y tenés que encontrar variantes, ¿no? Entonces tratar de tenerlo todo leído antes. Y después te vas a sorprender, porque siempre pasan cosas raras, pero bueno, cuanto más cubierto estés, mejor. muchísimas gracias, Leo. Por favor. Federico Gómez, porque a Miguel Tello no lo veo, así que vamos con Federico. Adelante. Bueno, buenas noches, Gato. Buenas noches, Leo. Buenas Buenas noches, Gato. noches. Hola, hola Fede. Quería preguntar, tenía dos preguntitas. Una es cómo es la comunicación con reserva o juveniles. Si vos también vas y presenciás entrenamientos y eso, como para ver si incorporás o no chicos de ahí. Porque bueno, yo soy de la zona también de acá de Lomas y hace un tiempo que venían dándole mucha bola a los chicos. Esa es una. Bueno, arranco por esa. Mira, como trabajé mucho tiempo en juveniles, siempre que ingresé a un club, busqué rápido tener ese contacto con el coordinador y con el entrenador de reserva para tener un vínculo directo y lo tengo yo. Lo manejo yo, ni siquiera el ayudante, más allá que en algún momento lo pueda manejar el ayudante o el entrenador de arqueros por el puesto puntual, pero voy directo yo con lo que necesito, con el jugador que me tiene que mandar si tengo que completar un entrenamiento, si necesito un equipo para hacer un poco de fútbol. Entonces, bueno, ahí lo manejamos directo y después hay lugares que es más fácil la relación y por una cuestión de logística, si entrenan cerca de tu predio, si entrenan en tu mismo predio.
ver entrenamientos me es complicado porque entrenamos a la misma hora, eso sí que siempre me ha sido complicado, pero sí tratar de estar cerca por lo menos de lo que son los partidos y verlos, como para tener la lectura del jugador de juveniles en competencia y mi visión, porque después escucho obviamente al coordinador, escucho al entrenador de reserva, pero está la visión de cada uno como entrenador y quizás algún jugador que a ellos les gusta, a mí no me gusta tanto, quizás alguno que a ellos no le gusta tanto, a mí me gusta, eso es parte del fútbol. Pero bueno, soy muy respetuoso del lugar que ocupan, si están ahí y me dicen algo es porque tienen una lectura de años de los jugadores, probablemente, si es que tienen un proceso de años en ese lugar y bueno, y como yo estuve, me gustaba ser escuchado en ese momento por el entrenador de turno en primera, yo fui técnico de reserva, fui coordinador, respeto y escucho mucho y a partir de ahí se da la interacción para jugadores que suben o jugadores que bajan también, porque a veces uno necesita que algún jugador haga fútbol y también, bueno, ahí le comunicamos que necesitamos por ahí que mueva uno, mueva otro, si él me pide algún jugador puntual lo analizamos, trato de que sea fluida y buena la comunicación. Buenísimo. Y la segunda es, ¿qué le pedís al preparador físico? Yo voy por esa rama. Y cómo sería una semana tipo. Bueno, en realidad a mí me gusta que el profe a todo lo que pueda le incluya la pelota. A veces vuelvo a lo mismo, estás en lugares, a mí me tocó dirigir Bron de Madrid, por ejemplo, estuve casi un año allá, y la verdad entrenar allá es muy complejo, entonces uno por ahí puede pretender que el profe arme algo con pelota y por ahí tenés un sintético muy malo para entrenar, el viento que te tira las pelotas para cualquier lado, entonces capaz que tienes que ser más básico para no fastidiar el entrenamiento, ¿no? Pero en líneas generales en algo más normal, que en todo lo que pueda, además de cubrir lo que ellos tienen que trabajar, la capacidad específica que tienen que trabajar, que puedan incluir la pelota y que eso ya lleve a un estímulo que el jugador necesita con algún trabajo de pase y recepción, y bueno, o hasta algún gesto técnico si lo tienen que entrenar, obviamente todo esto charlado previamente. Y después yo le doy libertad para que trabajen en donde se sientan cómodos, como digo, la capacidad que tengan que trabajar la trabajen, pero que sí vayamos de la mano, que si van a trabajar fuerza, nosotros trabajemos algo relacionado a eso para transferirlo, ¿no? Entonces ahí yendo a lo que me decías de la semana, la primera semana el primer día en una semana normal, ¿no? Digamos que jugamos el sábado, el lunes los jugadores que jugaron seguramente van a recuperar con los profes, ahí donde digo que por ahí hacen algo de regenerativo, pero sí pueden tocar la pelota un poco mejor, y los jugadores que no jugaron, ahí se los va a estimular un poco más nosotros los entrenadores con algo relacionado a algún reducido, algo que los haga simular un poco lo que no hicieron el fin de semana. El martes nos juntamos todos, seguramente con trabajo de fuerza del profe y lo transferimos con duelos. Ahí trabajamos mucho lo que es duelo, 1 contra 1, 2 contra 2, 3 contra 2, y trabajos de ese estilo, de espacio reducido, y bueno, por momentos poca cantidad de jugadores que se enfrentan, después sí lo ampliamos para que terminar con algún reducido un poco más grande. Y después ya tenemos 2 días de plan de partido. Uno en el que por ahí el primero, el miércoles, digamos, en la semana que te vengo contando, que la práctica sea un poco más suelta, que tenga sí contenidos de lo que va a ser el partido, pero tratar de que tenga ritmo de juego. Perdón, previo a eso vimos el video del rival, el miércoles previo a esa práctica vimos el video del rival para tener los conceptos que después vamos, como te digo, a estimular en la práctica esta que terminamos soltando un poco. El jueves rehacemos el repaso final más estático, donde ahí ya no se suelta tanto, sino que se repasa qué vamos a hacer cuando la tenemos la pelota en tal lugar, en otro lugar, y después todo al revés, qué vamos a hacer cuando tenemos que presionar, si presionamos alto como decíamos recién, si nos armamos en bloque medio, y después te queda el viernes, que lo que queda es la pelota parada. Ahí te quedó una semana para volver a jugar el sábado, ¿no? Después tenés que ir adaptando porque quizás jugás un sábado, después la otra semana jugás el lunes, ¿no? Entonces ahí vas encontrando eh, algunas cosas para agregar. Y sí, lo que me faltó decirte por ahí, que el martes, además de los duelos, en la medida que se puede, o cuando te aparece un día más, que por ahí juegas el sábado, después juegas el domingo, nos gusta también por nuestro perfil de formadores, de haber trabajado tanto en inferiores, de hacer algunos trabajos específicos relacionados con los gestos técnicos, defensivos u ofensivos, para tratar de que el jugador, aunque sea profesional, siga estimulando cuestiones que lo mejoren, ¿no? Eso es muy de juveniles. En juveniles seguramente el martes va a ser un día de este estilo, de mejorar al jugador en lo individual, porque estás formando un jugador y lo tenés que llevar a primera de la mejor manera, pero en primera a veces te urge el hecho del resultado, del partido,
y eso cuesta un poco más, pero donde encontramos algún lugar, algún día además, intentamos meter ese tipo de entrenamientos para que el jugador se continúe formando de alguna manera, que todos aprendemos hasta grande. Y la parte de resistencia de manera analítica, tipo pasadas o intermitente, ¿te gusta o no te gusta? Y eso lo manejan los profes y la verdad hace rato que no tengo profes que van por ese lado. Como que sí hay alguna pasada cada tanto, obviamente ahí hay cuestiones que tienen que hacer analíticas, pero es algo que se fue dejando de lado y sobre todo con la intención prioritaria de que esté la pelota. Entonces, si está la pelota, ya Obvio. el trabajo va a ser más corto. Si Sí, hay sí. una pasada, va a ser más corto. O sea, no es algo que esté muerto, digamos, porque cada tanto se hace, pero no es algo que esté como estaba en su momento. Me ha tocado hacer pasada de 1000 metros, de 2000 metros en mi época de jugador. Eso ha cambiado la forma de entrenar. Así que es algo que aparece muy cada tanto. Buenísimo. Muchas gracias, Leo. No, por favor. Marcelo Obregón. Hola Leo, buenas noches. Buenas Ahí está, noches, Marcel, ¿cómo Buenas Gato. estás? noches. Buenas noches Gaby, buenas noches compañeras y compañeros. Leo, en esta cuestión de tus trabajos, vos has trabajado por lo que veo en Primera B, en Nacional B. La diferencia de las categorías, pensando que tenés que hacer el armado de un equipo, ¿no? Pensemos en una situación en una hoja en blanco y tenés que elegir jugadores. Habiendo tenido la experiencia en las dos categorías, ¿qué diferencia encontrás de lo que elegirías en una B a una Nacional B? Sin ser peyorativo de que una categoría es mejor que la otra, pero una realidad, ¿no? Que tiene que ver con las No, canchas. pero está claro, sí, sí. No, en realidad seguramente busque lo mismo. Lo que pasa es que después te encontrás justamente con eso, con que la jerarquía que vas a conseguir es una u otra, es mayor o menor. Pero probablemente en esa hoja que me das en blanco haga lo que hice hace un rato. Armar un equipo con línea de cuatro, con cuatro volantes, que tenga un enganche y que tenga dos delanteros. Entonces, una vez que armé, ahí tengo que empezar a poner los nombres. Y le voy a buscar las mismas características, voy a buscar a esos volantes de marca, voy a buscar a esos volantes de juego, que después me permitan ir adaptando el sistema a lo que crea conveniente. Esos volantes por fuera con recorrido, otros que sean más extremos. Bueno, todo lo que dije antes, y voy a hacer lo mismo. Lo que pasa es que después lo que voy a conseguir es lo que me permita el lugar donde esté. A ver, a mí me tocó dirigir Sacachispas en la B Metro y ascender. Bueno, estaba Dani Monzolo, hermano del chino. Ascendimos. Cuando ascendimos, con Sacachispas en B Nacional, por más que fuera B Nacional, me tocó armar un plantel de B Metro en un punto, porque ningún jugador en ese momento, eran 38 equipos, y Sacachispas era el 38, porque los jugadores elegían cualquier otro equipo antes que venía Sacachispas. Entonces, bueno, la posibilidad de armarlo fue más relacionada a una B Metro que a una Primera Nacional. Pero en definitiva, más allá de eso, quizás pude llevar a Sacachispa un jugador que a la B no lo hubiera llevado. Entonces, por una cuestión de que de última alguno eligió Sacachispas antes que quedarse, no sé, en Flandria, en Flandria no porque ascendió, en Colegiales que no había ascendido ese año. Entonces, bueno, desde ahí, como te digo, lo que puede variar es un poco la jerarquía, pero la búsqueda seguramente sea muy parecida. Gracias, Leo. De nada, Marcel. Iván Catuch. A ver, ahí estás. Aceptame la apertura. Ahí estás. Perfecto. ¿Qué tal? Buenas noches, Leo. ¿Cómo estás? Buenas Hola, noches, Iván. Gato. Buenas noches a todos. Buenas noches. Consulta, esto me implica un poco porque es de mi rama. ¿Qué características tiene que tener al momento de elegir un arquero? ¿Sí? Yo soy entrenador de arquero y bueno, trabajo mucho con ellos. Se hace cuando llegas a un club y Tengo cuál puré es nada más. tu Tengo puré. elección, ya sea física o técnica, que tiene que tener tu arquero de preferencia. Bueno, en lo técnico uno tiene sus limitaciones, ¿no? Porque es un puesto muy específico y por eso yo confío mucho en la persona que está trabajando conmigo como entrenador de arqueros para pedirle referencias desde ese aspecto, ¿no? Después uno tiene el ojo de me gusta más, me gusta menos y se relaciona mucho con eso, por ahí la búsqueda. Después también si uno lo conoce, no lo conoce, uno puede averiguar, pero sí que el arquero obviamente ataje, es como prioritario, obviamente, es una forma burda de decirlo, ¿no? Pero
que dé ciertas garantías en el arco, que pueda aportar el juego aéreo y que pueda aportar una salida lo más limpia posible como para asociarse eh, a esa salida que estábamos hablando hace un rato, que por ahí desde uno cuando quiere iniciar y ser protagonista lo hace desde el arquero y los centrales y el 5 que se mete. Entonces que pueda cubrir eso. Después me ha tocado tener arqueros de todo estilo y me ha ido bien y mal con diferentes estilos, así que bueno, a partir de ahí uno también muchas veces, insisto, va consiguiendo lo que puede y cuando tenés opciones de los que van apareciendo, elegís el que te parece que te llena más y apoyándose mucho en el entrenador de arquero. Como te digo, que es el que en teoría más sabe de algo tan específico como eso. Me ha tocado hacer debutar arqueros también, sobre todo en Quilmes, que bueno, uno al conocerlo de juvenil y de haber estado tanto tiempo también tenía una garantía de que la confianza de haberlo visto atajar en cuarta, en quinta o en sexta, o en reserva mismo, bueno, uno se la jugó por ahí para que atajara en primera. Y después, un ejemplo chiquito, cuando, como contaba, me tocó ascender con Sacachispas, el arquero era Dani Monzor, y él no se queda para el torneo de la B Nacional porque consigue otra posibilidad, y nosotros asumimos el torneo de la Primera Nacional con el arquero suplente de la B Metro, ¿sí? Con nuestro arquero suplente, el que había sido el suplente de Dani, o sea, nos la jugamos por él porque en la semana veíamos que la verdad, si no atajó en el ascenso era porque Dani estaba muy bien. Entonces, la visión que teníamos de él era muy buena, así todo fue el suplente, jugó algunos partidos, ¿no? Cuando Dani no estuvo, pero fue el suplente y bueno, cuando ascendimos le dimos la chance a él, confiamos en él. Fue una jugada un poco arriesgada, pero bueno, salió bien. La verdad que el arquero terminó atajando bien y absorbiendo prácticamente todo el año en Primera Nacional. Pero bueno, ahí ya son decisiones que uno va tomando en lo que le va pasando en determinado contexto. ¿Dónde estás, Iván, que te perdí? A ver, espera. No, ahí se mutió. Ahí está, sí. Ahí está, ahí lo encontré. Ahí estás. Bueno, una más si se puede. Bueno, ¿cómo Sí, sí, es la adelante. semana? Bueno, primero, si el entrenador de arquero es de tu cuerpo técnico, el entrenador de arquero que te sigue a todos lados, o estás con el que se encuentra en ese momento en el club que vas. ¿Y qué relación, cómo es la semana, el día a día con él? ¿Cuánta, cuánta preferencia le das al trabajo o cómo es esa relación entrenador-arquero técnico? Me interesaría saber. Sí, sí, bueno, en realidad en este momento tengo un entrenador arquero elegido para este proceso porque, a ver, tanto el entrenador arquero como a veces el profe 2, sobre todo, y a veces también el profe 1 y a veces el ayudante, ¿no? Pero bueno, más que nada el entrenador arquero, uno a veces cuando tiene baches en el medio, los demás consiguen trabajo y bueno, uno después cuando vuelve a un proceso quizás está con trabajo ese y tenés que ir por otro y bueno, a veces los cuerpos técnicos van variando, ¿no? Algunos te pueden aguantar un poco más el momento de bache y otro menos, pero bueno, va variando. De hecho, he ido variando mucho en entrenador de arqueros por este tema que te digo. Y después están los institucionales que uno lleva a un club que por ahí tiene el institucional y bueno, uno tiene que adaptarse a eso. Y en este caso, bueno, tengo uno que lo pudimos elegir para este proceso y estoy muy conforme y la relación es un poco como la que contaba recién con los profes. Bueno, a ver, ¿qué les toca a ustedes hacer hoy para ver cómo lo ensamblamos con lo nuestro? O nosotros hoy, en nuestra semana, nuestro trabajo, lo que planificamos es esto, bueno, a ver cómo lo congeniamos con el trabajo específico del entrenador de arqueros. Después lo mismo que dije antes, yo soy de dar mucha libertad para que cada uno se exprese en su área y después si algo por ahí veo que no me gusta tanto me acerco y lo marco o lo converso para que me lo explique y me diga por qué está yendo por ahí. Pero en este caso, bueno, es algo muy específico y muchas veces el entrenador arquero se maneja un poco con su grupito ahí haciendo sus tareas que después van enganchándose con las nuestras, como te digo, con la conversación previa de lo que tenemos planificado. Entonces él tiene su tiempo para trabajar lo específico y a partir de ahí, sabiendo lo que nosotros vamos a hacer, él lo puede ir adaptando ese trabajo previo para después entregarnos los arqueros en el momento que los necesitamos. Y de Bueno, hecho, bueno, la muchas libertad, gracias. como te decía, no, perdón, cierro con esto, de aportar en la decisión de la incorporación de un arquero, ¿no? De hecho, bueno, al chino cuando lo trajimos había trabajado con nuestro entrenador de arqueros, el arquero ese que incorporamos, que les contaba de tercer arquero de Patronato, él lo había entrenado, lo tenía, confiaba en él y nosotros en ese momento confiamos en su decisión y en su visión, así que bueno, desde ahí está el lugar que uno le da. Muy bueno, la verdad que muy rica
la respuesta, la verdad que muy agradecido y bueno, éxitos. Muchas gracias. No, gracias a vos, Iván. Leo, mientras se anotan algunos alumnos más para preguntar, yo te voy a hacer una consulta y te voy a llevar por otro lado. A ver, ¿cómo es el armado? ¿Qué tomas en cuenta para el armado del cuerpo técnico? Que sean mejores que yo. Eh, sí, yo la verdad que siempre intenté trabajar con gente que yo considere que me va a sumar mucho. El ayudante para mí no es un ayudante, es un entrenador más. Y los profes, lo mismo, que yo esté cómodo, obviamente, que uno tenga un vínculo afectivo desde algún lugar. A veces te pasa que te conoces también en el trabajo porque, como te decía, o le decía recién a Iván, te agarró un bache y a mí me pasó en el bache entre Bron de Madrid y Los Andes. Yo estuve 5, que fueron los últimos procesos, o bueno, el de Los Andes es el actual y el anterior fue el de Bron de Madrid. Hubo 5 meses en el medio y el profe con el que venía de Bron de Madrid me bancó 2 meses y lo llamaron para irse a Perú y hoy es el profe institucional de Alianza Lima. Entonces, bueno, se le dio una oportunidad linda y sí, te huele, ¿no? Uno no va a estar reteniendo a nadie porque nunca sabe cuándo puede volver al ruedo. Entonces, en ese momento hubo que hacer una entrevista de profes y bueno, ahí incorporamos nuevos profes para este proceso de los Andes. El ayudante de campo me bancó, pudo bancarme digo, bancar el parate, ¿no? Y bueno, Sí. se mantuvo para este proceso después de haber estado en Madrid, se mantuvo para este proceso. Yo busco capacidad y obviamente que como te decía, el vínculo humano que se genere sea el mejor posible porque es un proceso en el que tenés que estar codo a codo para defenderte. Bueno, yo tuve, lo que menos cambió fueron los ayudantes, tuve 2 ayudantes, uno en los primeros creo que fueron 4 o 5 años y ahora estos últimos 2 años con el actual. Con los dos había trabajado en el proceso de juveniles de Quilmes. En esos 10 años que tuvimos en juveniles habíamos trabajado juntos. Hemos sido yo técnico y esos ayudantes, yo coordinador y esos entrenadores. Entonces ya los conocía bien, sabía de la capacidad de ambos. Bueno, a partir de ahí, cuando se cortó el proceso con uno, empezó el otro y la verdad que muy conforme con la capacidad de los dos porque descanso mucho en ellos y les doy lugar. Y nombraste los profes, nombraste los ayudantes, ¿incorporás este videoanálisis en el cuerpo técnico? Sí, también, en este caso, en cada caso, es un caso parecido, como que te vas encontrando con algunos clubes que tienen ese lugar institucional. Después hubo procesos, tanto el de Quilmes tenía institucional, el de Sacachispas y el de Defensores del Grano fue con la misma gente que ya era nuestra, que fueron alumnos del curso de técnico, alumnos míos del curso del técnico, que me hicieron una presentación, me pareció interesante y se sumaron a ese cuerpo técnico en esos dos procesos, Sacachispas y Defensores del Grano. Después fui a Colegiales y Colegiales tiene un departamento de análisis, entonces ya estaba institucional de ahí. En Bron de Madrid lo hicimos nosotros, con mi ayudante, ahí no tuvimos, no tenía el club y estábamos lejos como para llevar a alguien, así que lo hicimos nosotros. Y ahora en Los Andes incorporamos a un chico que estaba en prensa en el club y bueno, se sumó con nosotros, más lo que hacemos nosotros también. Contamos con eso porque le damos mucha importancia al análisis propio, al análisis del rival, la pelota parada. ¿Y qué es lo que buscas en el análisis ese? Por ejemplo, rival, buscas también los errores y los aciertos del equipo propio, filmás este entrenamiento, ¿qué es lo que buscas en eso? Sí, entrenamientos, la verdad filmábamos mucho en Quilmes y hacíamos cosas, ese fue el lugar donde estaba todo muy organizadito, bueno, es Quilmes, ¿no? Eso estaba muy prolijo. Después ya lo que es tener un analista que te filme en la semana, ha costado mucho tenerlo para filmar entrenamientos, pero sí lo que es análisis propio y análisis de rival, eso nos lleva a 3 entrenamientos, 3 momentos de video. El primer día de entrenamiento vemos el análisis del partido que pasó, propio. El día previo a la primera práctica de fútbol funcionamiento, esa que nombré el miércoles, en una semana tipo, vemos el análisis del rival de juego con solapas ya preestablecidas, ¿no? Cómo sale el Sí. rival, cómo avanza el rival con la pelota, cómo finaliza, y después todo lo que hace sin pelota, cómo presiona, cómo defiende en bloque medio, en bloque bajo. Entonces tratar de tenerlo leído con la pelota en todo el andar del partido y cómo defiende sin pelota en todo el andar del partido hacia su arco, para que los jugadores tengan información. Intentamos que no sea pesado, a veces, bueno, ahí el chino dirá si es pesado o no,
tratamos que no sea aburrido, que sea dar información. Algunos también, después jugadores, cada uno es como es, ¿no? A algunos le va a interesar más, le va a prestar más atención, otros menos, pero bueno, por lo menos tienen una foto de lo que es el rival. Y eso lo estimulamos en la cancha. Y después el día previo al partido, la pelota parada, cómo ataca y cómo defiende, ¿no? Tener un parámetro general como para después estimular la pelota parada que vamos a entrenar con cierto conocimiento de lo que puede llegar a ser el rival. Y la última, sí, ya le doy paso a los alumnos que se anotaron recién. Cuando haces estas presentaciones del video, ¿es con todo el plantel? ¿Lo haces por línea? ¿Cómo te manejas en eso? Todo el plantel, todo el plantel. Después puede haber alguna excepción de algún día que por alguna cuestión logística solo lo veamos con los que van a estar para ese partido, pero lo vemos todos y sobre todo el día, el análisis post partido, ¿no? Porque bueno, todos tenemos que tratar de ver qué se hizo bien y qué se hizo mal. Y la verdad que el prepartido también, porque me ha pasado desde que armé una cosa y que en un momento un jugador se engripó y estaba todo listo con él y tuvo que salir y tuvo que entrar otro. Entonces ese cambio te lleva a cambiar y hablar un nombre y a partir del nombre quizás cambien características, quizás lo que iba a hacer en pelota para uno lo tiene que hacer el otro. Entonces bueno, tratar de que todos sepan, después el que le toca, ¿no? Y si no pasa nada mejor porque ya lo tenés estimulado, pero bueno, ante la duda que todos puedan tenerlo leído. Genial. Bueno, muchísimas gracias. Pasamos entonces a Marcelo Brigón, que se volvió a anotar. Sí, y Ahí sabes está. que quería preguntarle, perdón, porque está esto en esto que hablaste con respecto a cómo integra su cuerpo técnico, la división de tarea dentro del cuerpo técnico, dos preguntitas en una. La división de tarea, eh, no sé si coincidís por ahí. Hoy viste que es difícil llegar a hablar mucho tiempo con los jugadores, por ahí descargarlos de demasiada información y bueno, muchas veces es preferible como tabicarla la información, ¿no? Ahora, también es difícil que uno, más allá de que es responsable del cuerpo técnico de todo, pueda tener toda la información asumida y tener que volcarla. Digo, ¿cómo te apoyas con tus asistentes? Esa sería una. Si repartís ese laburo, que yo, defensa lo labura uno, ataque lo labura otro, cuestiones de pelota parada otro. Y lo otro que está dentro del cuerpo técnico, que por ahí no escuché si lo nombraste, si tenés psicólogo y la neurociencia pensás que es útil en el fútbol actual. Sí, la división de tareas, cuando hacemos trabajos específicos, en general intentamos aprovechar el tiempo y desdoblar. Entonces, que alguien vaya con los defensores y alguien vaya con los delanteros. Y eso, a veces voy yo con los defensores y a veces va mi ayudante y a veces viceversa. Como para que los dos pasemos por todo. O puede pasar también que querramos estar los dos en un determinado trabajo para que se estimule bien o estar atentos los dos a ver cómo responde el jugador. Entonces estamos con ese grupo, suponete, defensivo, y por ahí los profes sostienen al grupo ofensivo y después cambiamos. Ya estamos otra vez los dos con el grupo de tres cuartos de cancha en adelante y los profes sostienen a los defensores. Eso es un poco la división. Después dentro del cuerpo técnico de la semana tenemos división de tarea. En este caso mi ayudante también se encarga del análisis, pone yo más de la pelota parada. Bueno, ahí eso la cuestión de reparto de tareas. Y después me preguntaste, espera, no me acuerdo. Lo del trabajo mental. Sí, no tengo en el cuerpo técnico yo propio, digamos, alguien que se encargue de esa tarea. Sí, si está la posibilidad, me gustaría tenerlo. Lo que pasa es que después ya está el presupuesto, ¿no? Y ahí es donde cuando uno achica, en general achica por ese lado. Pero sí, el año pasado, como te decía, en el proceso de los 3 meses que estuvimos hasta el ascenso, se incorporó una persona, el club estuvo predispuesta y se hizo cargo de traerla. Y yo tuve intenciones este año de incorporar una persona, pero en definitiva después el mercado de pases nos llevó puesto y el tema fue quedando y quedó. Que es La una persona, un experiencia, coach que trabajó conmigo en Quilmes. la experiencia de haber tenido a alguien que trabaje la parte psicológica fue buena, ¿lo considerás que es bueno para un cuerpo técnico? Ha habido buenas y ha habido no tan buenas, Está pero bien, tiene que ver no con la actividad, sino con vale. cómo resultó el profesional Exacto. que ejecutó la tarea. Pero sí, yo estoy convencido de que es importante y que si el profesional cuadra, a mí me gustaría tenerlo. De hecho, si yo pudiera elegir un profesional, hasta lo tengo, inclusive ya sé quién es, Claro. ¿se entiende? Pero bueno, después Está, entramos sí, sí. claro, de hecho encima no es de otra provincia, entonces también es un Está tema más difícil. tenerlo, incorporarlo. Más difícil, pero bueno, lo recomiendo cuando se da alguna charla, lo recomiendo, me parece que es una persona que es súper positiva para esa tarea, pero bueno, en este momento no tenemos.
Bueno, gracias, Leo. Gaby, Gaby, Sí, ¿podés hacer la última pregunta ya? Para vamos no con Gastón pasarlo? Sosa. La Gastón Sosa es última el último, pregunta. entonces. Vamos, Gastón. Hola, hola, buenas noches, compañeros. Leonardo, buenas noches. Gastón. ¿Me escuchas? ¿Qué tal? ¿Todo bien? La consulta, Leonardo, más que nada es para, bueno, para ver si en algún momento te tocó algún jugador con indisciplina. ¿Cómo manejás esa situación? O sea, ¿tenés alguna charla? Más o menos como, no sé si alguna vez te tocó, ¿tenés algún ejemplo para darnos? Sí, sí, imagínate que 10 años juveniles me ha pasado de todo. Y en profesionales también. Después, cómo manejarla, la verdad, eso ya es la temperatura de lo que uno va creyendo lo mejor. No hay tampoco fórmulas mágicas. Sí que estoy recontraentrenado porque en juveniles, en 10 años, al chico le pasan un montón de cosas. Al chico de 14, de 15 y al de 20, ¿no? Y entonces, desde ahí yo tengo un perfil de arrancar tratando de entender al jugador, en este caso, lo que le pasó. Después hay que ver el hecho en sí, la gravedad y bueno, a partir de ahí ver cómo manejarlo, pero sí, obviamente me enojo cuando la cosa no me gusta, pero intento después de que pase el momento de lo que pasó, del X motivo, tratar de tener una conversación para llegar a un buen punto y un acuerdo. Y si la cuestión es que no hay marcha atrás, no hay marcha atrás, y si es cuestión de salvarla, la intentamos salvar. Todos nos equivocamos, pero bueno, después hay momentos, hay situaciones, y me ha pasado, no sé, de un jugador que llegara 1 hora y media tarde a un entrenamiento, o a 48 horas de un partido, un titular, jugándonos la permanencia en un equipo grande. Me tocó a mí, me tocó en Quilmes pelear la permanencia de B Nacional a B Metro y lo tuve que sacar y lo saqué. Le falló al grupo y bueno, hubo que sacar un titular y lo sacamos. O sea, bueno, por eso las decisiones se toman después. En general las voy a tomar en un tono así como te estoy hablando, porque no soy de por ahí de enloquecerme mucho, porque trato de ser equilibrado, que no quita que pase. Pero bueno, cuando tengo que tomar alguna decisión, la tomo y ahí es según lo que pasa, qué reacción tenés o qué decisión tomás. Bien. Bueno, dale, era más que nada eso. Gracias, Leonardo, por tu respuesta. Muy, No, por favor, Gastón. muy buena charla, Leonardo, espectacular. Leo, muchas Bueno, gracias. Gato, En nombre de la escuela, agradecerte, la verdad, como le dije a los alumnos, que iban a aprender mucho, que tenés un futuro bárbaro, y te deseamos lo mejor. Muchas gracias por la linda clase que nos diste. Espectacular charla. bueno, Gato, no, agradecido yo por tenerme en cuenta. Ojalá siempre, si hablamos de fútbol, algo queda para que alguna frasecita sume para el futuro y bueno, desearles lo mejor. Eligieron una actividad complicada, así que bueno, a A ver si un día prepararse no, a ver si un día nos encontramos en la quintita del Tano Iso y nos comemos un asadito y lo vamos a decir al Tano. Qué amigo tenés, ¿eh? Qué personaje lindo. Así que bueno, Un en la personaje quintita lindo. del Bueno, Tano gracias a Iso ahí. todos, un placer y a Bueno, disposición ahí mi muchas contacto para gracias, lo que Leonardo. necesiten. Gaby, ¿quería decirle algo a Leo? No, agradecerle, la verdad que no se guardó nada, espectacular cada concepto que dio, cada respuesta, muy concreta, así que agradecerte nuevamente por estar con nosotros en la escuela. Muchas Bueno, gracias, Gaby, Leo. por favor, a disposición. Saludos para todos, gracias. Gracias, Leo. Saludos, Muchas gracias éxitos, por todo. gracias. Muchas gracias, Chao, Bueno. Leo. chao. Saludos, lo mejor.